8 de la mañana y 18 minutos, estamos en ampliación de noticias. Carlos Villarreal y Jorge Turpo los acompaña esta mañana. Vamos a hablar de un tema bastante importante que tiene que ver directamente con el tema de la economía, la inversión que se hace a través de las obras por impuestos. Que ojo, es necesario explicar aquí, lo vamos a conversar con nuestro entrevistado, en qué consiste, ¿no? Este aporte, este adelanto del pago de impuestos que hacen las empresas para que se puedan ejecutar obras en todo el país. Estamos con Gonzalo Quijandría, él es director de Asuntos Corporativos de la empresa Minsur, una importante empresa peruana del rubro de minería que tiene operaciones, por ejemplo, en Tacna, en Pucamarca, en Puno, también con la mina San Rafael. Gonzalo, bienvenido a RPP, buenos días. Buenos días, ¿cómo están, señor Villarreal, señor Turpo? Muchas gracias por la oportunidad. Cuéntenos, bueno, a través de Minsur están, que también tiene, por supuesto, operaciones en Ica, ¿no? A través de la modalidad de obras por impuestos, han logrado la construcción e implementación del Instituto Superior Tecnológico Luis Felipe de las Casas en el distrito de San Juan de Marcona. Recuérdanos un poco, Gonzalo, en qué consiste esta modalidad de obras por impuestos y la importancia de esta obra que se ha logrado en Ica. Sí, obras por impuestos es la oportunidad que tenemos las empresas privadas de participar en la obra pública a través de una asociación público-privada que permite la construcción de infraestructura o en algunos casos incluso brindar servicios a cambio de los impuestos que en adelante va a pagar la empresa. Como lo describió el gobernador regional de Ica hace unos días en una presentación pública, prefiero que construyan una escuela que le paguen a SUNAT. Esa fue su expresión y creo que tiene mucho sentido cuando, siendo en este caso la última obra que hemos hecho recursos del gobierno regional de Ica, nosotros lo que hemos hecho es adelantar la ejecución, porque el gran problema no es la transferencia de recursos, como todos sabemos, sino la capacidad de ejecución de gasto, ¿no? Y eso es lo que más atraso está trayendo a las zonas, sobre todo de influencia mineras. Hay recursos importantes, se siguen dando recursos importantes, estamos rompiendo récords de asignación de recursos a las regiones y sin embargo el gasto sigue siendo muy bajo. Se gasta menos del 40% del canon que reciben las regiones, ¿no? Entonces, definitivamente es preferible para la gente ver obras que un dinero que llegará tarde, mal y nunca a las regiones, ¿no? Gonzalo, buenos días. Justamente en el marco de este proceso de obras por impuestos, se ha culminado el local del Instituto Superior Tecnológico Luis Felipe de las Casas Grieve, ¿no? En San Juan de Marcona, Ica. Se dice que esto marca un hito en el sur del país. ¿Por qué es un hito? Un hito en el país, diría yo, en general. Porque nosotros empezamos el proyecto Mina Justa en Marcona, muy cerca de San Juan de Marcona, a construirlo hace 2 años. Ya lo hemos terminado, está en operación en este momento. Y paralelamente, cuando fuimos a San Juan de Marcona, encontramos este instituto, Luis de las Casas Grieve, que tenía hace 14 años una expectativa de remodelación, de actualización de sus carreras, de modernización de su infraestructura. Y dijimos, podemos hacer esto. ¿Qué cosa es lo que miramos? Dijimos, ¿dónde está el mejor instituto tecnológico del Perú? Y lo tiene el ejército peruano en el cuartel Los Cabitos, que es una copia de los institutos tecnológicos que hay en Toronto, Canadá. Es decir, un joven puede capacitarse exactamente con las mismas maquinarias, los mismos equipos y en las mismas carreras que lo hace un joven en Toronto, Canadá. Y dijimos, ¿por qué no? Nuestro sueño es que un joven de San Juan de Marcona tenga exactamente las mismas oportunidades que un joven ya no de Lima, sino de Toronto, Canadá, para desarrollar sus sueños, para desarrollar su competitividad. Y hemos hecho esta obra, 31.5 millones de soles en inversión entre Minsur e ISAREP. ¿Cuántos jóvenes, Gonzalo, se ven favorecidos? 1.260 jóvenes en 2 turnos, esa es la capacidad que tiene el instituto. Encontramos un instituto con 1/3 de esa capacidad, con 4 carreras, hoy tiene 7 carreras modernas. Un ejemplo muy simple y muy actual, enfermería. Un joven de Instituto de Marcona va a salir a poder operar cama UCI, con la necesidad que ha habido, y nos hemos dado cuenta en la pandemia, de operadores de camas UCI, ¿no? Ese tipo de enseñanza moderna, eficaz, robótica también se va a enseñar. ¿Por qué pensar que en San Juan de Marcona las carreras técnicas iban a ser como lo que encontramos? Lo que encontramos fue un Volkswagen antiguo, lo armaban y lo desarmaban y ese era el taller de mecánica. Hoy en día lo que tenemos es brazos robóticos operados desde computadoras y los jóvenes de San Juan de Marcona, y no solo de San Juan de Marcona, yo diría de toda la región Ica, del norte de Arequipa, de Huancavelica, de Ayacucho, deberían ir a Marcona a estudiar y convertir esta zona del país que tiene todas las facilidades en un hub de educación del sur del país.
Gonzalo, y ahora, pero ¿cómo darle continuidad a ese modelo? Es decir, en Arequipa, por ejemplo, tenemos un instituto privado que es TechSud, que alimenta, digamos, de jóvenes a la empresa minera, al sector industrial y todo lo demás, con cierto éxito y con buen éxito, digamos, pero porque es un modelo, digamos, privado. En el caso del instituto en Ica, ¿qué va a garantizar la permanencia, continuidad y éxito de ese instituto? Hay dos formas y tiene que ver nuevamente con la asociación público-privada. La región Ica tiene que seguir asignando, como lo tiene hoy en día, estos profesores de primera, con empuje, con sueños, con ganas de capacitarse que tiene el Instituto Luis de las Casas Grieve de Marcona. Eso es lo primero que uno encuentra. Si hay ese afán de superación y la región Ica a través de su dirección de educación va a seguir asignando a estos buenos profesores y directores en esas capacidades, esto puede seguir creciendo. Y lo segundo tiene que ver con la empresa privada. Usemos esos institutos como fuentes de capacitación para nuestra mano de obra. Creo que con esas dos cosas se garantiza cualquier continuidad en la mejora en la educación. Hay una tercera que tiene que ver con el gobierno central y es coyuntural. Por favor, regresemos a la presencialidad de las clases. Este instituto tiene que tener a sus estudiantes en las clases, no recibiendo desde una pantalla de educación, eso no sirve. Ahora, ¿se puede replicar ese modelo? Disculpa, Carlos, solamente dale. Minsur tiene operaciones en Tacna, en Puno. En Tacna, no sé, se me ocurre el Instituto Vigil, por ejemplo. ¿En algún momento podría llegar a tener ese nivel que ahora están implementando en Ica? Sí, bueno, la gran ventaja es que Tacna ya tiene gran parte de ese nivel. La mejor educación pública del país está en esa región y tiene grandes universidades y grandes escuelas técnicas. Por supuesto que nosotros en nuestra presencia seguimos apoyando las universidades públicas y los institutos en la zona, pero creo que ahí estamos un poco más cerca de un logro de clase mundial, si se quiere, en Tacna. En Puno hay un gran trabajo todavía por hacer. Y sí, estamos pensando efectivamente ver la posibilidad de educación técnica también para esta zona, porque tiene un potencial enorme en una serie de recursos que no se han aprovechado, ¿no? Gonzalo, ¿considera que en el desarrollo justamente de la minería actualmente y en esta coyuntura que estamos viviendo, existen los mecanismos de confianza adecuados, proporcionados obviamente por este gobierno, para la promoción de las inversiones, no solamente en minería, ¿no? La minería es una actividad muy importante que le genera grandes recursos al Estado, pero hablando en términos generales, ¿cree usted que existe ese margen de confianza que debe haber en todo país para la promoción de las actividades y de las inversiones mineras en nuestro país? No, las empresas estamos dispuestos a confiar. La confianza es por ambos lados. Si confían en nosotros, si confían en la capacidad que tenemos para generar rentabilidad en las comunidades donde operamos, rentabilidad social, como se dice, que es algo que venimos demostrando hace años y que se viene dando, creo que por ambos lados esa confianza se puede desarrollar. Ahora, la otra base es cortar la incertidumbre, ¿no? En la a eso medida me refiero en que, justamente, la incertidumbre que hay por la falta de comunicación, ya que lo comentábamos en la anterior entrevista, y que no permite despejar dudas sobre determinadas decisiones de Estado, ¿no? Bueno, comunicación creemos que hay, lo que tiene que haber es una sola línea de los mensajes, ¿no? Y eso no lo sentimos. Es decir, tratar de entender cuál es la línea, tratar de entender de por dónde vienen las cosas, ¿no? ¿Cómo han entendido desde el sector minero el reciente anuncio aquí en RPP del señor ministro de Economía, Pedro Franque, al decir que el proyecto Tía María, en el Valle de Tambo, en Arequipa, no es viable ni política ni socialmente? ¿Ha sido una sorpresa para ustedes o ya se venía a venir esta decisión del actual gobierno? No, yo creo que sí ha sido un poco sorpresivo porque lo que estamos viendo es un buen trabajo de la empresa Southern en esta zona social. Y yo creo que eso merece un análisis mucho más profundo, ¿no? Claro, porque solamente en ese tema, ¿no? Se proyectaban inversiones por 1.400 millones de dólares en una primera etapa, iba a generar 7.000 puestos de trabajo. ¿Esto considera, Gonzalo, es una mala señal para los inversionistas? En el Perú hay 60.000 millones de dólares en cartera que se podrían ejecutar en proyectos de todo tipo. Y esto no viene de este gobierno. Yo creo que en general tiene que ver mucho con que lo primero que se hace al llegar cualquier gobierno con respecto al sector minero es buscar cómo compartir la renta. Y, bueno, eso lo han hecho todos los gobiernos en los últimos 4 años, ¿no? Pero después se abandona el sector en una relación, digamos, bidimensional, empresa-comunidad, y eso no debe ser así. El Estado tiene que permanecer en la zona garantizando no solamente que haya
paz y justicia para las comunidades, sino también Estado de Derecho para las empresas. Y esto tiene que ver únicamente con su presencia, garantizando una serie de servicios y recursos. Un ejemplo muy claro. Antes de la pandemia, nosotros en la localidad de Antauta, en Puno, hace 4 años que estábamos tratando de llevar adelante una posta médica, cuyo expediente sigue probablemente en el Ministerio de Salud esperando una aprobación. La pandemia nos obligó a actuar inmediatamente. En un mes, hoy Antauta tiene una posta médica con planta de oxígeno propia, con camas especializadas y con personal médico atendiendo las 24 horas y que permite atender una situación como la pandemia. Ese abandono que nos tiene acostumbrados el Estado y que no hemos tenido que aprovechar de alguna manera o tratar de encontrar momentos para poder ejecutar lo que queremos hace tiempo. O sea, no se trata de lo que quiera hacer la empresa o lo que pida la comunidad, sino lo que permite hacer el Estado. El Estado tiene que estar presente en estas zonas donde se generan los mayores recursos para el país. Y Gonzalo, ¿y por dónde pasa la autocrítica? ¿No hay autocrítica? Es decir, la relación que ustedes tienen también en Puno con la mina San Rafael, digamos que no es de la más óptima, ¿no? ¿Y por dónde pasa la autocrítica del sector minero? Bueno, nosotros tenemos más de 40 años operando en San Rafael y ya creemos que somos parte de la realidad de esta zona, ¿no? Hace bastante tiempo. Y por supuesto que hay autocrítica. La autocrítica de las empresas tiene que ver con la poca capacidad que hemos tenido para comunicar lo que venimos haciendo, porque la sola presencia de nosotros operando se ve opacada por 3 o 4 casos que no han podido salir. Tenemos muchísimas operaciones mineras operando en paz social y con tranquilidad con las comunidades de nuestro entorno, y eso, hoy lo podemos comunicar gracias a RPP, pero normalmente no se habla de esto. Y creemos que sí, es una relación permanente de tensión porque estamos en una zona de pobreza. Y es obvio que cuando uno hace una inversión de miles de millones de dólares en una zona de pobreza se generan expectativas y esas expectativas no van a poder ser cubiertas por la empresa sola. Y creo que parte de la autocrítica también tiene que ver con no hemos sido capaces de llevar al Estado desde el día 1 a que esté en esta zona y hemos tratado algunas veces incluso de reemplazarlo. Muy bien, Gonzalo. Le agradecemos mucho por esta entrevista en Ampliación de Noticias. Muy amable. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien, gracias, hemos conversado con Gonzalo Quijandría, director de Asuntos Corporativos de Minsur. Señores, vamos con los titulares y regresamos con Ampliación de Noticias.